Génesis capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. El criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas: ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, la cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también: hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Leímos hasta el versículo 27. Es interesante, quisiéramos no parar, seguir leyendo, porque es muy bonito lo que estamos leyendo, es muy bonito.
muy interesante, ¿no? Es la historia del hijo de la esposa del hijo de Abraham, de Isaac. ¿Cómo fue que tuvo esposa? ¿Sí? Eso es muy bonito, ¿no? Casi como en toda la Biblia, un pasaje en el cual se pida una señal, así como en este caso, antes no aparece. Después sí aparece. No sé si se acuerdan, en el libro de Jueces, hay alguien que hizo algo similar, que estaba una persona que estaba muy angustiada. En este caso también estaba muy angustiado, ¿quién? El mayordomo de Abraham. Estaba muy angustiado, ¿sí? Porque él sabía que la responsabilidad de lo que le había pedido a Abraham bajo juramento era muy grande. No era una responsabilidad ligera, era una responsabilidad muy grande. Y como vemos, Dios prosperó el camino de él. Porque él no tenía que volver a Ur de los Caldeos, no. Él no tenía que volver. Porque Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero entonces, ¿qué había en el corazón de Abraham? También por el corazón de Dios. Tenía que ser, como dice la palabra, en el Nuevo Testamento dice, no os unáis en yugo desigual. En el Nuevo Testamento habla con los incrédulos. Aquí está hablando que sean del linaje, del mismo linaje. Entonces, para que fuera del mismo linaje, pero que no fuera a Ur de los Caldeos, entonces, ¿dónde iba a poder encontrar? ¿Sí? Pero vimos que efectivamente él encontró a Nacor, es el hermano de Abraham. Ya creo que todos lo saben, porque en los live anterior hemos visto los hermanos de Abraham, Nacor y Harán. Solo que Harán murió, ¿no? Harán murió. Y cuando llegaron después a la tierra de Harán, no es que esa tierra había sido de Harán, sino ya saben, bueno, si quieren saber más detalles al respecto, pueden mirar los videos sobre Génesis 11 y Génesis 12. Hay varios videos, pero ahí explicamos detalladamente los orígenes de Abraham. Entonces Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela. Génesis capítulo 12. Y él lo hizo. Él se fue. Efectivamente, él salió. Bueno, se fue con Lot. Sabemos que se fue con Lot. Y sabemos lo que vino a pasar en Génesis 13 con Lot. Pero entonces aquí el mayordomo estaba sorprendido. Él quedó sorprendido porque había orado ¿a quién? Al Dios de su señor Abraham. Suena raro, ¿no? Uno espera que dijera que oró a Dios. Sí, así. Pero dice al Dios de su señor Abraham. ¿Cómo eran las personas que vivían en la casa de Abraham? Algunos eran adquiridos, fueron adquiridos por el camino. Algunos fueron adquiridos por dinero. Otros nacieron en la casa de Abraham. Ya aquí dice Abraham que él mismo dice que era muy viejo, ¿no? En los primeros versículos que leímos dice, él vio que era muy viejo. Pero incluso cuando nació Isaac, él ya tenía 100 años, ¿sí? Pero entonces aquí Isaac ya tenía edad para casarse. Entonces tenía 100 años más la edad que tenía Isaac hasta ese momento. Entonces era más que muy viejo, ¿sí? Pero él, ¿cómo se define? Que ya era muy viejo, muy avanzado en edad. Entonces quería que su hijo ya se casara. Pero en esta época las personas normalmente, ¿cómo se casan? Las personas se casan por su punto de vista. ¿Cómo llevan la vida? ¿Cómo lleva el común de las personas su propia vida? Por su punto de vista. Por su punto de vista elige qué quiere hacer de su vida. Por su punto de vista elige quién va a ser su compañero o su compañera. El ser humano, lamentablemente, en todo hace ejercicios para vivir conforme al punto de vista. Hay un ejercicio que Satanás ha hecho que todos hagamos sin que nos hayamos dado cuenta, y es el de destruir el sentido el cual es necesario para que una persona pueda recibir la salvación. ¿Cuál es ese sentido? Nosotros sabemos. Vamos a mirar Romanos. Para quienes no sepan, creo que ya casi todos saben. De todos los sentidos que tenemos, ¿cuál es el sentido a través del cual una persona puede recibir la salvación? Y el sentido, precisamente ese sentido es el sentido que Satanás más
daña, atrofia, ¿sí? ¿Cuál es ese? El oír, lo dijo primero Isela, muy bien, el oído, Leónidas, sí, también, al tiempo. El oír, Oscar, Oscar, te ganaron. Sí, efectivamente, el oído. Vamos a mirar Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Dice el versículo 13. Vamos a leer desde el versículo 13. Dice, solo vamos a leer como 3 versículos. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces aquí está el eslabón de los elementos necesarios para que una persona pueda, como dice el versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así dice, ¿no? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí tengo todavía la casita, que fue lo último que dibujamos en nuestra tabla. Pero bueno, ya me voy a deshacer de la casita, porque vamos a hacer este eslabón, a graficarlo. Es muy importante, así gráficamente se va a ver muy diferente a cuando solamente lo hemos mencionado. Aquí está diciendo que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice el versículo 13, ¿no? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Para que una persona sea salva, tiene que invocar. Ay, qué pena, va a quedar creo que escrito al revés. Invocar. Sí, quedó al revés. Y no sé cómo voltear la cámara, qué pena. Alguien me dijo una vez voltéela, pero no sé cómo se puede hacer eso. No sé de qué manera. Veo los botones que hay ahí, pero no veo ninguno que me diga que puedo voltearla. Entonces voy a escribirlo al revés. Invocar. Entonces está invocar. Bueno, ahí la R me quedó como al revés. Invocar. Sí, la R me quedó al revés. Entonces, nunca había hecho, hablando de ejercicios, yo nunca había hecho el ejercicio de escribir al revés. Bueno, entonces, lo que dice el versículo 13 es, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero si le preguntamos a las personas qué es invocar, las personas van a dar su definición, pero acordémonos que Dios no mira lo que mira el hombre. Hay un video pequeño de esos de TikTok, un video de 3 minutos o menos tal vez, en el cual explicamos qué es invocar. Es un video en el cual yo aparezco haciendo malabares. Creo que en la foto aparezco yo así tirando como 3 pelotas al aire. Ese video, no estoy seguro si es el video 20 del Salmo 20, creo que fue ahí, donde hablamos sobre qué es invocar para Dios, ya que para Dios invocar no es lo que para nosotros. Para nosotros, ¿qué sería invocar? Para nosotros invocar, lo que estamos acostumbrados a ver de la palabra invocar es de películas de terror. ¿Sí? Generalmente en las películas de terror invocan espíritus. Es más, la palabra invocar casi siempre está unida a espíritus. Invocar el alma de alguien que falleció. Invocar. Invocar está relacionado humanamente de esa manera. Por ejemplo, vamos a invocar el alma de tu padre. Y se cogen de las manos y tienen la tabla Ouija. Normalmente, en las películas donde tienen la tabla Ouija, invocan, ¿sí? Invocan humanamente. Pero eso no es invocar. Eso es invocar para los hombres. Si yo preguntara qué es invocar, muchas personas se acordarían así de películas de terror, la tabla Ouija, se acordarían de ese tipo de cosas y tratarían de describir lo que en esas películas nos han mostrado de invocar. Pero como sabemos que Dios no mira lo que mira el hombre, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, tenemos que mirar detenidamente. Aquí está. Lo que sigue indica cómo alguien puede invocar el nombre de Jehová. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿no? Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Está hablando el nombre del Señor. ¿Por qué dice el nombre del Señor? ¿Está refiriéndose a quién? ¿A Dios? ¿A Jehová? ¿O se está refiriendo a Jesús? Jesús mismo está hablando, ¿no? Y bueno, es el apóstol Pablo, pero está diciendo todo aquel que invocar el nombre del Señor. ¿Está refiriéndose a quién? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y algunas personas saben cuál es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo alguien lo va a invocar? Sigamos leyendo. ¿Qué dice? Ahí viene el eslabón. Ese es el punto más importante, ¿no? El punto más importante es invocar. Voy a ponerle un número. El número lo tengo que colocar acá. Entonces sería el número 1. Tengo que ponerle el número 1. ¿Cómo hago el 1 al revés? El número 1. Así. Así quedó el número 1. El número 1 y le hago así como un paréntesis. Así quedó. Invocar. Entonces, ese sería el número. Ese es lo más importante. Pero para poder invocar, ¿qué dice ahí que tenemos que hacer? Ahí dice, ahí dice cuál es el requisito para poder invocar. Presten atención. Después de invocar, ¿qué dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, para invocar es necesario ¿qué? Para invocar es necesario creer. No se puede invocar el nombre del Señor si no se ha creído. Entonces, des en cuenta, invocar no es solamente decir una palabra como palabras mágicas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Eso no es invocar, eso no es invocar. Primero, necesita haber creído. Ya vamos a mirar qué. Sí, ya vamos a mirar cómo alguien va a poder creer. Entonces, el segundo punto, ¿cómo se hace el 2 al revés? Creo que sería así. Un 2 al revés, así. Así me quedó el 2 al revés. Entonces, es necesario creer. Creer. Bueno, estamos aprendiendo a escribir al revés. ¡Ay, me quedó bien! Creer. Lo primero es invocar. Todo aquel que invoque será salvo. El nombre del Señor será salvo. Pero para invocar es necesario creer. Ahora, ¿qué sigue? Muy importante lo que sigue. Para invocar es necesario creer. Dice ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Bueno, creer en nuestro Señor Jesucristo no es decir, yo creo en Jesús. No, eso no es creer en Jesús. Porque así los demonios también reconocían a Jesús. Los demonios también, dice la Biblia, que creen y tiemblan. Porque creer no es decir, yo creo. No, eso no es creer. Vamos a mirar más profundamente para que una persona pueda creer ahora que se necesita. Dice, estamos en el versículo 14. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces ya vemos el otro eslabón muy importante para poder creer. ¿Qué necesita hacer una persona? Ahí donde viene lo que Satanás ha dañado en el ser humano. Entonces voy a escribir el número 3 al revés. ¿Qué es eso? Es oír, oír, oír. Ahí está. Entonces, primero, invocar. Creer, oír. Eso es muy importante. Las personas tienen que poder oír. Vea, me volví como hábil a escribir al revés. Ya le cogí como el tiro, ya lo hago más fluidamente. Entonces, para que una persona pueda creer, necesita oír. Pero sigamos leyendo. El secreto, para quienes llegaron y quienes están llegando hasta ahora o llegaron tarde, estamos viendo ese versículo que dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces estamos viendo bíblicamente qué es invocar, no según nuestro punto de vista, sino según la Biblia. Para invocar es necesario, para que realmente una persona pueda invocar, primero tiene que creer, si no, no está invocando. Si no está haciendo como magia o como vudú, brujería, está solamente repitiendo en el nombre de Jesús, en el nombre... No, eso es como brujería, lo mismo que hacen los brujos. Invocar no es eso. Para nosotros sí, pero bíblicamente no. Para invocar es necesario creer. Para creer es necesario haber oído. Entonces, y ahora miremos qué dice, después de haber oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, para poder oír, y estamos en el punto 3, para poder oír, es necesario, iba a ser el 4 al derecho, se me olvida que es al revés. Entonces sería como algo así. Creo que es así, ¿no? ¡Ay, sí quedó el 4! Yo lo dibujo al revés y se ve raro, pero viéndolo allá en la pantalla se ve muy bonito. Entonces, tiene que una persona haberle predicar.
tiene que predicar. Me gusta la I porque la I se puede escribir. Predicar. Sí, me quedó predicar. Entonces, para que una persona pueda invocar el nombre del Señor, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero para que una persona pueda invocar es necesario que haya creído. Pero para que una persona pueda creer es necesario que haya oído. Y para que una persona pueda oír es necesario que alguien le haya predicado. Y ya el eslabón se cierra, tranquilos. Ya llegamos al último punto, que es el quinto. ¿Cómo dibujo el 5 al revés? Así. Nunca había dibujado un 5 al revés. ¡Ay, me quedó bonito! Me gustó escribir al revés. Creo que vamos a seguir usando el tablero entonces. No se necesitó hacer ejercicios, muchos para escribir al revés. Ya rápidamente se pudo hacer. Ahora viene lo último. El último punto. Alguien tiene que predicar para que la persona pueda oír, para que pueda creer, para que pueda invocar. Pero dice, mire lo que dice el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces ahora, porque ese es el punto más importante. Curiosamente, es el quinto, pero es el punto más importante. Aquí dice que para que esa persona pueda predicar, esa persona tiene que haber sido enviada. Esa persona tiene que haber sido enviada. Si esa persona no ha sido enviada, entonces no puede predicar para que las personas oigan y puedan creer. Y si creen, pueden invocar. Entonces, ya estamos llegando como a la raíz del asunto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Muy importante. Pero recordemos, invocar no es lo que a nosotros nos parece que es invocar. Estamos viendo según la Biblia qué es invocar. Para invocar se necesitan estos requisitos previos. Es necesario creer, haber oído, que alguien le haya predicado para poder oír. Tiene que alguien haberle predicado y tiene que ser enviado. Este es el que, por este sentido, fue que empezamos a mirar esta cadena. Que si alguno de esos eslabones se rompe, todo de ahí para allá ya no sirve. Por ejemplo, si una persona fue enviada, es decir, si una persona fue realmente enviada por Dios, y esa persona anuncia la palabra, el evangelio, pero esa persona, si lo anuncia, esa persona está predicando. Pero si el que debe recibir no oye, no tiene oídos para oír, no puede creer y no puede invocar. Creerá en lo que a esa persona le parece, o la forma como esa persona lo quisiera aceptar o no quisiera aceptar lo que quisiera aceptar. Pero si no pudo oír, no pudo aceptar lo que se le predicó. Por consiguiente, cuando esa persona invoque, no está invocando según la Biblia, sino está invocando según el punto de vista de él. Y ya sabemos, el punto de vista de nosotros nos dice que invocar, ¿qué es? Señor, Señor, abro mi corazón, entra para que... Así es, ese es el punto de vista de nosotros. Nosotros creemos que eso es invocar. Decir, Señor, llamar, darle como órdenes. Como en las películas de terror. En las películas de terror nos muestran que eso es invocar. Pero sabemos que no hay nada más equivocado que lo que nos han mostrado en las películas de terror. Entonces, ahora, el eslabón lamentablemente se rompe en muchos casos acá. Ya vimos cómo se puede romper acá. ¿Cómo pueden ustedes ejercitar el oír? Es más, cómo Satanás ha hecho que el oír sea dañado en la gran mayoría de las personas. Ahorita estamos en un en vivo. Hay muchas personas que en el en vivo están pendientes de muchas cosas. Hay personas que de pronto están en el en vivo y tienen el computador. Por estar con el celular y con el computador, de pronto están recibiendo el en vivo en el celular, pero tienen el computador y están haciendo algo. Entonces están haciendo algo porque quieren avanzar, pero a la vez quieren supuestamente participar de un en vivo. No pueden participar del en vivo mientras están trabajando. Ellos piensan que sí, pero si hiciéramos un examen, si al final hiciera preguntas y todos contestaran individualmente, veríamos que muchas personas no pueden contestar. Algunos sí contestarán y los que contestan se sorprenderán, pero ¿por qué ellos no pudieron contestar si eso se explicó en estos 30 minutos? Si se explicó en este lapso de 30 minutos, ¿por qué no lo pudieron oír? Porque no todo el mundo tiene oídos para oír. Satanás, ¿cómo nos atrofió los sentidos? No sé si ustedes se han dado cuenta que las personas para trabajar colocan música de fondo. ¿Sabe qué ejercicio están haciendo ahí? Están haciendo un ejercicio que aunque algo esté sonando, no le presten atención.
La música tiene letra. Digamos que están escuchando letra en español. Están escuchando letra en su idioma natal. Pero está sonando la música y ni siquiera se dan cuenta. Ni siquiera se dan cuenta exactamente de las palabras. Oyen las palabras, pero las palabras están pasando como que entran por un oído y salen por el otro. Porque realmente no las están oyendo. ¿Qué están haciendo? Parece que se estuvieran divirtiendo o parece que se estuvieran entreteniendo. Están aprendiendo o están haciendo un ejercicio de no oír. De que cuando alguien hable, no importa lo que les digan, lo importante es lo que ustedes piensen. Eso que les acabo de decir es monstruoso, pero eso es lo que ha hecho Satanás desde que nosotros éramos pequeñitos, desde que éramos bebés. Él nos ejercitó en que nuestro oído quedara totalmente atrofiado. Entonces, como quedó nuestro oído atrofiado, ¿qué es lo que oímos? Nuestro propio pensamiento. Si oímos nuestro propio pensamiento, ya le pertenecemos a Él, porque sabemos que Él trabaja con eso que creemos que es nuestro sí mismo. Nosotros pensamos que es nuestro pensamiento, pero Él desde ahí, desde eso que creemos que es nuestro pensamiento, Él, el que nos hizo comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, nos dice qué está bien y qué está mal. Por eso una persona puede estar escuchando el Evangelio, realmente no lo está escuchando. Hay personas que pueden estar acá, en el en vivo, pero tienen su corazón en otro lado. De pronto hay alguien que entró de una religión, no sé, pongamos una religión X, para no dar nombres. Una religión de personas que creen, no sé, supuestamente tienen la Biblia, supuestamente. Pero aparte de la Biblia, ellos tienen otros libros que no son la Biblia y que son los que realmente ellos sí leen. No leen la Biblia, pero leen otros libros. Hay muchas religiones así, no una sola, hay muchas que tienen otros libros que no son la Biblia y solamente miran esos libros. No habría problema que miraran esos libros si los comparan con la Biblia y si el filtro de esos libros es la Biblia. Pero si les enseñan cosas prácticas que cuando uno lee la Biblia, ¿de dónde sacaron eso? Son tradiciones humanas. Pero entonces hay personas que tienen esas tradiciones humanas, pero no se han dado cuenta. Las hacen, están en esa religión. Y si, digamos, entraron a este en vivo, es muy probable que esa persona, como ya tiene como verdad una mentira, un engaño, sus ritos, los ritos que le han enseñado allá en esa religión, porque no se puede decir iglesia, acuérdense. Entonces, si no se le puede decir iglesia, se le puede decir doctrina también. En esa doctrina en la que esa persona se encuentra, que esa persona cree que es una iglesia. Y la persona, por creer que es una iglesia, esa persona defiende a capa y espada lo que le han enseñado. Aquí estamos explicando el Evangelio y esa persona puede no estarlo escuchando, porque solamente está esperando la oportunidad de que uno diga una palabra para agarrarse de esa palabra y decir, no, ustedes están mal, ustedes están mal, ustedes están mal. Pero algo escuchó. Le decimos a esa persona, usted pudo escuchar, por ejemplo, ¿qué es el Evangelio? Casi siempre anunciamos el Evangelio, siempre, de una manera o de otra, así sea en el transcurso del live o sea al final, pero siempre una predicación tiene que estar acompañada del Evangelio. Si no se explica el Evangelio no tiene ningún sentido. Se nos está acabando el tiempo, tenemos que avanzar rápido. Satanás nos daña el oído de esa manera. Entonces, por eso dice la Biblia que Él es el príncipe de la potestad del aire. Ahora, ¿cómo se puede interrumpir en este punto? ¿O cómo se puede interrumpir el eslabón en este punto? Para que la gente no pueda invocar. Ya que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿cómo Satanás? Ya sabemos cómo puede dañar este y cómo lo ha dañado. Pero ahora, ¿cómo puede dañar este? Porque hay predicadores que no han sido enviados. Digamos que era un predicador que desde niño, como se le tenía la facilidad de expresarse, la oratoria, entonces todo el mundo decía, usted debe ser un predicador. De pronto le dijeron así. Y ese niño creció con esa idea de que iba a ser un predicador. Entonces él estudió. Una persona no se hace predicador de la palabra, una persona no se hace portadora del Evangelio porque estudió para ser portador del Evangelio. No. Eso no es algo que se gana académicamente, que porque él asistió a una escuela y después en esa escuela aprendió determinadas, no sé, materias, y entonces se graduó y se graduó con buenas notas, entonces ya es predicador. No. Les cuento, hay muchos pastores que son pastores de esa manera, que están predicando, pero no fueron enviados. Ahora, ¿cómo identificamos si alguien es enviado? O sea, si el eslabón se rompió acá porque ese predicador no fue enviado, entonces, ¿cómo hacemos para saber si una persona fue o no fue enviada? Ya lo hemos visto y hoy lo vamos a repasar rápidamente, ya para terminar. Vamos a mirar Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías, ya rápidamente, ya para terminar. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, estoy en Isaías 34, 6, ya. Isaías 6. Dice el versículo 5. El versículo 5.
Entonces dije, es Isaías el que está hablando, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él cómo se vio, él se vio muerto, y cómo vio a toda la humanidad, la vio muerta. No sé si se dan cuenta lo que dice este versículo, cómo Isaías vio a toda la humanidad, la vio en Romanos 3:23. Todo el mundo destituido, se vio él y vio a toda la humanidad destituida de la gloria de Dios. Y sabemos qué le pasa a una persona que logra ver y logra creer, lo que está en Romanos 3:23. Una persona que logra verse a sí mismo destituido de la gloria de Dios, o sea, hijo de Satanás. Diciéndolo castizamente, de una manera clara, hijo de Satanás. Una persona que se logra ver a sí misma así y logra ver a toda la humanidad de esa manera, ¿qué le pasa a esa persona? Mire lo que dice el versículo, leímos el versículo 5, ahora mire qué dice el versículo 6. Y volvió hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Si saben, cuando sepan el significado del altar en el tabernáculo, entenderán por qué dice acá que un querubín y que tomó del altar. ¿Por qué? Por ahora vamos a saltarnos al versículo que sigue, que ahí está más claro. El resultado dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio, espero que lo están leyendo, y limpio tu pecado. Ahí acabamos de leer el versículo 7, pero mire entonces, en el momento que Isaías dice que Isaías es limpio del pecado, cuando Isaías fue limpio del pecado, ¿qué le pasó? Miremos qué le pasó en el versículo 8. ¿Después qué? Después de que fue limpio del pecado. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Por qué le está diciendo Dios a Isaías eso? Porque estaba esperando que Isaías se ofreciera. ¿Por qué Isaías podía ser enviado? Bueno, ahí dice, terminamos de leerlo. Entonces respondí yo, o sea, Isaías, heme aquí, envíame a mí. Tenía que ser enviado Isaías. Podía ser enviado Isaías. ¿En qué momento podía ser oído? Podía ser enviado. Ahí dice, entonces después, dice el versículo 8, después oí la voz del Señor. Después oí la voz del Señor. ¿Qué es lo que quería hacer el Señor? Enviarlo. Lo quería enviar, pero ¿cuándo lo podía oír? Cuando dice después oí la voz del Señor, significa después de que Él fue limpio del pecado. Lo leímos en el versículo anterior, el 7. En el versículo 7 aparece que Él fue limpio del pecado. Para las personas que no lo tienen claro cómo ser limpio del pecado, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él, nuestro Señor Jesucristo, vino a morir por el pecado de todos nosotros. En Isaías 53, hablando de Isaías, el versículo 6 dice que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Cuando una persona dice, yo soy pecador, claro, ¿quién va a decir que no? Todos somos pecadores. La persona está apelando a su lógica, a su punto de vista. Pero si mira la Biblia, Jesús, Dios cargó el pecado de todos nosotros en Jesús. ¿Cómo yo voy a decir que soy pecador si Dios ya cargó el pecado de todos nosotros en Jesús? Estoy repitiendo lo que dice Isaías 53:6. Está en la Biblia. ¿Esto lo enseñan en las iglesias? No lo enseñan. ¿Qué carajos enseñan en las iglesias? Disculpe la expresión, es algo que se usa muy acá en mi ciudad. ¿Qué carajo? ¡Ala, mi rey! ¿Qué carajo? ¿Qué carajos se está enseñando en las que se hacen llamar iglesias si las personas no saben que Jesús ya quitó el pecado? Mientras una persona todavía se autodefina como pecadora, le preguntamos a esa persona, ¿usted cuánto tiempo lleva en la iglesia? No, yo llevo 30 años. 30 años supuestamente en la iglesia y usted todavía cree que es pecador. ¿Y sabe según la Biblia dónde va un pecador cuando muere? Pues al infierno. ¿No se da cuenta de lo que me acaba de decir? Medite sobre lo que acaba de contestar. Ya dejamos hasta aquí. Espero de verdad que las personas mediten. Si todavía se definen como pecadores, nunca han estado en la iglesia. Nunca. Porque la iglesia, sí, era necesario que hubieran sido pecadores para que fueran justificados por Dios. Pero ¿cómo alguien va a poder ser justificado por Dios si nunca estuvo en Romanos 3:23? Isaías nos dio aquí el ejemplo. Él logró verse en Romanos 3:23. Él logró verse destituido de la gloria de Dios. Si no entendieron, tengan paciencia. Este video se va a subir a la otra red de videos, a la red más famosa de videos que hay. Se va a subir y por ahí en menos de una hora ya está. Pueden verlo, pueden ver el video de ayer, el de antier. Revísenlos, examínenlo con lupa, miren los versículos. Maldito el hombre que confía en el hombre. No les digo que crean en mí.
crean en la palabra. Yo solamente guío a las personas a que conozcan la palabra, pero el que le da la salvación es el Espíritu Santo. El que le da la salvación es Dios a través de su palabra. Si nuestro Señor Jesucristo les abre el entendimiento, ustedes pueden recibir la salvación. Pero es necesario que alguien les predique y que ese alguien que les predique haya sido enviado. Es decir, que esa persona sea libre del pecado. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos das para compartir tu palabra. Permite, Señor, que las personas nuevas que entraron, las personas que nunca habían escuchado el Evangelio y que hoy lo escucharon por primera vez, tengan claro qué es el Evangelio. Si lo logran creer en su corazón, como estábamos viendo, esa persona va a poder invocar el nombre del Señor. Pero para poder creer es necesario que hayan podido oír. Si no pudieron oír porque se distrajeron leyendo textos o en otras cosas, permite que ahorita, viendo la repetición, en menos de una hora, las personas puedan recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.